Queridos hermanos, quisiera comentarles que vamos a tener que visitar a aquellos que se fueron pocos años, muchos años, y cómo enfrentar esta situación que como iglesia debemos reconocer que dejamos de lado, la dejamos en un segundo lugar. Entonces, en la palabra de Dios tenemos algunos consejos oportunos para aquellos que vamos a visitar y cuál debe ser nuestra actitud para con ellos. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el verso 36, dice lo siguiente: volvamos a visitar a nuestros hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. El pastor Pablo estaba muy preocupado por la iglesia y él asumió esta responsabilidad de la visitación en los hogares. ¿Y cuál debe ser la actitud cuando nosotros vamos a visitar de manera virtual o presencial? Y yo aquí encuentro que Cristo, que es nuestro modelo a seguir, nuestro paradigma, Él enfrenta una situación difícil, porque no va a ser fácil visitar a algunos que están heridos, que están dolidos, porque la iglesia no les atendió en su momento, pero que al mismo tiempo creemos que si ellos un día lloraron con nosotros, se emocionaron al entregar su vida a Cristo, debe haber todavía allí una chispa, ¿no es cierto?, que podemos recuperar en ellos. Y entonces, cuando Felipe le comenta a Natanael que han encontrado a Cristo, el Mesías, Natanael hace un comentario negativo de Jesús y dice lo siguiente: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin duda él estaba generalizando, porque Nazaret probablemente era una ciudad donde había mucha gente que hacía acciones y tenía pensamientos negativos hacia otros y hacia los demás. Y Cristo estaba allí, Cristo nació. Entonces, cuando Jesús lo ve acercarse, miren el comentario que él hace de Natanael. Dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces Natanael le dice: ¿me conoces? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dice: antes que te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces la reacción de Natanael fue así: Maestro, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le dice: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ante una actitud y un comentario negativo de él, Natanael se da cuenta que Jesús sabía lo que él dijo, pero Jesús sabiamente le responde de manera positiva, lo elogia, lo admira y lo alaba como un hijo de Dios sincero, como un hijo de Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros visitemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y veamos dolor en su corazón, dejemos que hablen, que se desahoguen, que nos digan a nosotros sus dolores, sus quejas, pero no sigamos el camino que ellos están diciendo. Busquemos lo positivo. Y si hemos de pedir perdón, pidámosle perdón, aunque quizás nosotros no fuimos los actores de la situación que vivieron, pero es la manera en que nosotros podemos traerlos de vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy pastor adventista hoy, pero yo soy un pastor adventista porque a los 3 meses que yo me bauticé, yo no fui a la iglesia un sábado. Y claro, uno cuando tiene problemas debiera ir a la iglesia. Yo no fui, me quedé en casa. Yo vivía en el campo. Y recuerdo claro cuando el pastor me invitó a entregarme a Cristo. Me dijo que yo tenía que elegir entre Cristo y la pelota. Y como yo fui el primer hijo de Dios en casa, esa noche me costó dormir. Yo sabía el comentario que él me había dado, no era malo jugar, era lo que venía después del juego. Y yo decidí seguir a Jesús. Pero lógicamente que ese era mi talón de Aquiles, mi debilidad todavía. Y ese sábado que yo no fui a la iglesia, a las 3 de la tarde yo fui al sector del campo, donde habían algunos hogares, y tenía amigos todavía allí, y me puse a jugar a la pelota.
adventistas, sábado de tarde jugando. Y a la media hora más o menos llegaron como 15 jóvenes de la iglesia. Y yo lo menos que podía hacer era ir a saludarlos. Dejé de jugar. Pero recuerdo como si fuera ayer que ellos no me criticaron. Ninguno de ellos. Y la directora de jóvenes, dándome un beso en la mejilla, me dice: Miguel, te echamos de menos. Eso transformó mi vida, más aún. Esos eran los amigos que yo siempre quise y busqué en mi juventud. Nunca más dejé la iglesia. Recuerdo un incidente solamente para que ustedes puedan ver el valor que tiene esa palabra, te echamos de menos. Estando en Valdivia, la directora de jóvenes me dice en una oportunidad, yo todavía estaba trabajando, no era llamado todavía, estaba ese verano allí en Valdivia, y me dice: Miguel, Alejandra era la directora de jóvenes, vamos a ver a Mónica, que hace 3 meses que no viene a la iglesia. Yo sé ahora de que mientras más tiempo pasa, más cuesta que vuelvan. ¿Y qué sucedió? Llegamos al hogar de Mónica, Alejandra la conocía, eran amigas, ella no me conocía a mí ni yo a ella, se sorprendió, se abrazó con Alejandra y estuvieron más o menos unos 10 minutos llorando. Cuando ella secó sus lágrimas, yo le dije: Mónica, te echamos de menos, hay un lugar para ti en la iglesia. Puedo decir con alegría, con emoción, que Mónica hoy está aquí en Temuco y es la esposa del director del Colegio de los Creadores. ¿Cuánto valor tiene una visita? Pero cuánto más valor tiene la actitud que vamos a tener al visitar a ese joven, a ese adulto, a ese varón, a ese matrimonio. Las palabras tienen mucho valor. Con una palabra podemos levantar a alguien o lo podemos destruir para siempre. Así que, hermanos, yo deseo que Dios nos bendiga, porque también me incluyo, que al visitar a aquellos hermanos que se alejaron de la iglesia, nosotros tengamos la actitud de Cristo, la preocupación de Pablo. Cristo, ante algo negativo que se dijo de él, lo transforma en forma positiva. Así que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos, con su gracia y con su espíritu, recuperar y traer de vuelta al redil a aquellos que están lejos, que están sufriendo y que ya han llamado a algunos de ellos porque quieren volver a esta amada iglesia. Que Dios nos bendiga.